empezando con las arterias. Las arterias que vamos a hablar el día de hoy son principalmente las llamadas carótidas, ¿sí? Como habíamos visto, o vamos a ver, Lucas, ¿sí? Están los famosos paquetes que están formados por arterias, venas y nervios. Entonces, ese conjunto se le conoce con el nombre de paquete vasculonervioso, ¿sí? Y existe un paquete vasculonervioso a nivel del cuello que están formadas ahí por lo que sería la arteria carótida, por la vena yugular y por el nervio vago, ¿sí? Ahí tienen más o menos lo que vamos a hablar en la próxima clase, unas ciertas fascias que van a rodear este conjunto de arterias y venas y nervios, llamada fascia carotidia, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los conductos que forman el paquete vasculonervioso en el cuello? La arteria carótida común, la vena yugular interna y el nervio vago, ¿okay? Entonces, quédese con esa información que mañana vamos a profundizar un poquito más, ¿okay? Inclusive tienen ahí la carótida, está hacia la parte anterior y media, la vena hacia la parte anterior y lateral, y el nervio vago está hacia la parte posterior. Y esto es lo que vamos a hablar el día de hoy. Recordando que del corazón sale la arteria llamada arteria aorta, que tiene sus partes ascendente, callado y descendente. Ya sabemos que del callado salen tres ramas principales. Hacia el lado derecho, tronco arterial brachiocefálico, carótida común izquierda y subclavia izquierda, ¿sí? Entonces aquí lo que estamos viendo, en pocas palabras, es el tronco arterial brachiocefálico, que estaría ahí abajo, y el que está dando la carótida común derecha y la subclavia derecha, ¿sí? Entonces esa que está ahí de color amarillo es la arteria carótida común, o también conocida como carótida primitiva, derecho, y el otro lado estaría el izquierdo. Los dos hacia arriba son exactamente iguales. La diferencia está hacia abajo, donde el lado derecho primero viene del tronco arterial y el lado izquierdo viene directo del callado aórtico. Esa es la única diferencia. Cuando suben para arriba, los dos son exactamente iguales, ¿sí? Entonces ese que está de color amarillo sería la carótida primitiva o común, en donde la carótida primitiva se divide en dos, lo que sería la carótida interna, que ella es posterolateral, y la carótida externa, que ella es anteromedial. Aquí, cuando la carótida primitiva o común, ella se va a dividir, ella tiene una pequeña dilatación, formando lo que se conoce con el nombre de seno carotidio. ¿Qué es el seno carotidio? Es una pequeña dilatación que hace la carótida antes de dividirse, ¿sí? Y en esa zona de ahí vamos a encontrar las pequeñas células quimioreceptoras de un sistema llamado varoreceptor. Ese acúmulo de células del sistema varoreceptor son conocidos con el nombre de glomus carotidio, ¿sí? Todas estas estructuras de división de seno carotidio y glomus carotidio lo vamos a encontrar aproximadamente a nivel de la columna vertebral, específicamente la cervical número 4 aproximadamente, ¿sí? Entonces, ¿qué es el seno carotidio? Es una dilatación de la carótida para dar la carótida interna y la carótida externa. ¿Qué es el glomus carotidio? Son un acúmulo de células que van a estar en esa porción de la carótida, forman parte del sistema varoreceptor. Como el doctor le mencionó, ¿qué es el varoreceptor?
para que entiendan. Esas células son asfofoqueas, ¿sí? Algunos de ustedes se van a sentir identificados. Cuando usted ve algo que no está bien, o sea, automáticamente va a su colega de lado y su mejor amigo, Entonces, estas células son lo mismo. Ellos están tan cerca de las arterias carótidas que prácticamente estas células inclusive detectan cuando la sangre pasa con mucha presión, cuando pasa poca presión, cuando hay cantidad cierta de oxígeno o si no hay cierta cantidad de oxígeno pasando por la carótida. Entonces, ¿qué hacen estas células? Mandan su fofoca directo al sistema nervioso y el sistema nervioso manda explicaciones para el corazón, y de esa manera es como van a tener pacientes, por ejemplo, que sienten estas células que hay poco oxígeno llegando ahí. El cerebro automáticamente sabe que está llegando poco oxígeno, y ¿qué hace el cerebro? Dígame, de esa manera como usted desmaya. Al desmayarse, su cuerpo queda de manera horizontal. ¿Para qué? Probablemente estaba faltando oxígeno porque estaba viniendo poco retorno venoso al corazón, o el paciente estaba con una poca oxigenación en el ambiente. Entonces el cerebro se apaga. ¿Para qué? Para que el cuerpo quede horizontal, para que la sangre llegue al corazón, y llegando sangre al corazón, ella distribuye a los pulmones, y de los pulmones pasan a la grande circulación del cuerpo. Entonces estas células hacen eso. Estas células detectan, está faltando sangre, está faltando oxígeno en esta porción de la arteria. Entonces voy a avisar al sistema nervioso antes de que él desligue, que mande señal al corazón para que el corazón trabaje más, para que aumente su ritmo cardíaco, manda señal al pulmón para que también trabaje mejor, etcétera, etcétera. ¿Sí? Estas células quimiorreceptoras, hay 5 partes en el cuerpo. Una de ellas lo encontramos a nivel de la carótida, el otro lo vamos a encontrar a nivel de las arterias renales, y las otras 3, por curiosidad, yo deixo a vocês procurar. No taller tem uma página só falando sobre las células quimiorreceptoras. ¿Sí? Perfecto. Entonces todo esto lo vamos a encontrar a nivel de la cervical número 4. Perfecto. Recordando, lado derecho y lado izquierdo, hacia arriba, igual, todo igual. La diferencia está abajo, que el derecho viene del tronco arterial y el izquierdo viene del callado aórtico. ¿Sí? Y aquí tienen también otra imagen representativa, lo que sería el globus carotidio, lo que sería la carótida interna, la carótida externa, la carótida común. ¿Sí? La carótida interna no vamos a tocar el día de hoy. ¿Por qué? Porque la carótida interna, desde que ella nace de la primitiva, ella va directo a la cabeza. En su trayectoria ella no da ninguna rama, ¿sí? Hasta que penetre al hueso temporal, entrando a la cabeza. A partir de ahí la arteria carótida se divide. ¿Por qué? Simple. Porque es una arteria que va a llevar exclusivamente sangre a la cabeza. Si ella daba distribuciones de su sangre, probablemente no iba a llegar tanta sangre a la cabeza. Entonces, por eso no tocaremos el día de hoy la carótida interna, pero sí vamos a tocar la carótida externa, ¿sí? Y ahí les puse lo que serían
las ramas colaterales de la arteria carótida externa, que son la arteria tiroidea superior, la arteria lingual, la arteria facial, la arteria faríngea ascendente, la occipital, la auricular posterior. Estas van a ser las arterias colaterales. Y hay dos arterias terminales. Una que va hacia el hueso temporal y músculo temporal, y una que entra hacia el hueso maxilar. Entonces, temporal y maxilar son las ramas terminales. Y son fáciles. ¿Por qué? Porque el nombre de la arteria ya le dice a dónde se dirige. La arteria tiroidea se va a dirigir a una glándula que hay en el cuello llamada glándula tiroides. ¿Y por qué superior? Porque vamos a ver que hay una inferior. Lingual, fácil. Una arteria que va a vascularizar la lengua. Facial, una arteria que va a vascularizar la fascia, lo que es la cara. ¿Sí? Faríngea, una arteria que va a vascularizar un órgano llamado faríngea, que vamos a ver en una próxima clase. Occipital, una arteria que se dirige hacia el hueso occipital y vasculariza todo lo que es hacia la parte posterior, como por ejemplo los músculos que vimos en la clase pasada, posteriores. Auricular posterior, una arteria que pasa detrás de la oreja y vasculariza la zona posterior de la oreja, principalmente lo que es el oído externo y los músculos aquí de la región de la parte mastoidea principal. Y como les dije, las ramas terminales van a ser la temporal superficial, que es una arteria que vasculariza principalmente al músculo de la masticación, que es el músculo temporal, y el músculo maxilar, la arteria maxilar, que entra y se relaciona al hueso maxilar. Esta es una arteria que tiene, si no me equivoco, eran 16 ramas, ¿sí? No vamos a aprenderla hoy, obviamente, pero la arteria maxilar vasculariza prácticamente todo lo que es la zona de los dientes, internamente la cavidad nasal, un poquito lo que es la cavidad orbitaria, vasculariza también un poquito hacia el cerebro, lo que son las meningias, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces estas van a ser las ramas colaterales y terminales de la arteria carótida externa. Recuerden que la carótida interna no da ninguna rama, arteria la encima. Perfecto, y aquí tenemos la imagen representativa que vimos desde un principio. Entonces, la carótida interna no da ninguna rama, T llegando a 0. La carótida externa, ella sí da ramas colaterales y terminales. La primera es la que se dirige a la tiroides, la arteria tiroidea. La segunda es la que va directo a la lengua, la arteria lingual. La tercera que va hacia la fascia, hacia la cara, arteria facial. Aparentemente esta está hacia atrás, pero en realidad ella también está saliendo un poquito hacia adelante y hacia el lado medio, que es la arteria faríngea ascendente. ¿Sí? La otra, las dos posteriores que son estas, esta es la arteria occipital, la que está más abajo, la que está más arriba es la auricular posterior, y luego tenemos las dos terminales, la temporal superficial y la maxilar. Entonces, ramas colaterales: tiroidea superior, lingual, facial, faríngea ascendente. Y los posteriores son occipital y auricular posterior. Y las dos terminales, temporal superficial y la arteria maxilar. Entonces, si ustedes saben los nombres de estas arterias, por suerte van a saber los nombres de las venas que vamos a ver hoy. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, esto también vamos a tocarlo mañana, lo que son unos triángulos que encontramos aquí y otros que encontramos aquí, otros que vamos a encontrar un poquito más para abajo, pero lo mismo. Miren, aquí se puede ver la carótida común, que luego da la carótida interna, que ya va subiendo hasta la cabeza, y la carótida externa.
y la carótida externa tiene sus ramas colaterales. La que va a la tiroides, tiroidea superior. La que va a la lengua, lingual. La que va hacia la fascia, facial. La que aquí, esta sería la que va a la faringe, faringe ascendente. La que va atrás, auricular, occipital, auricular posterior y las dos terminales, temporal superficial y la maxilar. Ramas colaterales y ramas terminales. Tiroidea superior, lingual, facial. Occipital, auricular posterior, faringe ascendente, temporal superficial y arteria maxilar. Como los nombres de la arteria ya dice a dónde se dirige y a qué órgano o estructura va a vascularizar principalmente. ¿Sí? Aquí tienen otra imagen representativa. Van a ver cada una de sus ramas también ilustrativas hacia dónde se van a dirigir. Esta sería la carótida interna. ¿Sí? Entonces, lo mismo. Ramas colaterales y ramas terminales. Y esto es lo que más o menos vamos a tratar de hacer futuramente en una disección. ¿Sí? Entonces, se ve aquí el tronco arterial, se ve la arteria subclavia, se ve la arteria carótida común. ¿Sí? Luego está la carótida interna, que no da ninguna rama, da para saber que es interna porque no da ninguna rama aquí. Y esta es la carótida externa. Se ve muy bien, ¿por qué? Porque ya está dando ramas. Entonces, una de ellas va a ser la que se dirige a la tiroides, tiroidea superior. La que va, aquí ya es difícil, esta sería la que va a la lengua, lingual. Esta que vemos aquí, que sale por aquí, es la facial. Esta probablemente la que va atrás, occipital. Esta aquí probablemente va detrás de la oreja, auricular. Esta que va hacia la zona temporal, la arteria temporal superficial. Y la maxilar interna probablemente estaría detrás de eso. ¿Sí? Entonces, ramas y la faringe estaría más interna todavía. No sabría decirle si estaría del otro lado o no. Tengo que pegar esa arteria y procurarla. Pero se puede visualizar y esto es lo que más o menos vamos a tratar de hacer en nuestros cadáveres futuramente. Sí. Depende, qual é o seu objetivo? Por exemplo, no caso de tratamento quimioterápico, generalmente medicamentoso se usa las venas, porque de las venas você sabe que después va a ir para la parte arterial. Ahora, por ejemplo, si usted quiere ver una angiografía, usted quiere buscar si una de estas arterias, por ejemplo, está obstruida, ahí sí, ahí usted inyecta a través de una aguja la arteria, inyecta el contraste y ese contraste va a empezar a viajar por las arterias y usted hace una radiografía ahí usted ve las ramificaciones. En ese caso sí, ahí usted utilizaría las arterias. ¿Sí? Ahora, sí. ¿Cuál es la posterior de la occipital y la auricular? Bueno, eso vamos a verlo después. Hoy entonces nos toca hablar también del drenaje venoso del cuello. ¿Sí? Le puse esta imagen representativa para recordar un poquito lo que es la vena yugular interna. La vena yugular interna es la vena principal que trae todo el retorno venoso del sistema nervioso. ¿Sí? Y vamos a ver más adelante que el drenaje del sistema nervioso se da a través de unas ciertas cavidades que se forman a nivel del cráneo. Estas venas ya no son similares a las venas que estamos acostumbradas. Las venas que estamos acostumbradas son unos conductos. En este caso aquí,
ellas no son unos conductos normales, ellas son en realidad unas cavidades, son unos espacios, no es un conducto cilíndrico, sino que ellas son espacios en donde la sangre venosa cae y empieza a circular. Circula por ellas sangre desoxigenada, porque son cavidades. Generalmente ya no se utiliza el nombre de venas, sino que se utiliza el nombre de senos. Entonces en el sistema nervioso hay senos, cavidades venosos, y cada uno de ellos tiene su nombre que vamos a aprenderlo más adelante. El seno sagital superior, sagital inferior, el seno recto. Toda esta sangre retorna en un solo punto, que es a nivel del hueso occipital, conocido como prensa de Erófilo. De la prensa de Erófilo, ¿qué hace la sangre? Ella se distribuye, toda esa sangre viene hacia la parte posterior, y de aquí ella se distribuye o hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo. Estos senos son llamados de senos transversos o senos laterales, en donde cada seno lateral luego ella va hacia abajo y forma un seno que tiene un formato de una letra S. Por eso se le llama seno sigmoides. Y a partir de ahí está nuestro foramen rasgado posterior, en donde el seno sigmoideo luego pasa por el foramen y a partir de ahí cambia de nombre, de seno sigmoideo a vena yugular interna. Entonces de esta manera es como la sangre retorna de la cabeza hacia el cuello, a través de los senos. Aquí les puse más o menos una animación para que vean el retorno, ¿ves? Entonces retorna de esa manera. Casi toda la sangre retorna a la prensa de Erófilo, y de la prensa de Erófilo va hacia los senos laterales, derecho e izquierdo, y del izquierdo y derecho va hacia el seno sigmoideo, y del sigmoideo a la vena yugular interna. Importante recordar el drenaje de esto de aquí, porque en algún punto de sus vidas, como el doctor Payo mencionó una vez, él recibió una llamada a la madrugada de un médico, de un postinho aquí perto de la ciudad, diciéndole que tuvo un paciente que fue esfaqueado a nivel del pescozo. Él estaba en una casa, fue sorprendido por ladrones. ¿Cómo se dice ladrones? Quería tirar el celular de él, él no quería entregar, esfaqueó a él en el pescozo. Si no me equivoco, era del lado derecho. ¿Sí? Esta es la yugular interna y lesionó al yugular. Entonces el doctor Payo le dijo, bueno, pero certeza, tenemos que saber si es arteria o vena. El médico miró, ¿qué color es la sangre? Es un color vermelho oscuro, viño. Entonces la sangre es venosa, lesionó una vena. Si fuese arterial, iba a ser un vermelho vivo, brillante, y fuera eso, como la arteria tiene pulsación, la sangre iba a salir a chorros, iba a salir con más fuerza. En este caso, el doctor le dijo que es un sangrado que va cayendo devagar y un corvinho. Perfecto, sabemos que es una lesión de una vena. Pero, ¿qué tan cerca de la línea media está, doctor? Está casi preto de la línea media. Carótida interna todavía. Perdón, yugular interna. ¿Por qué? Porque la yugular externa es un poquito más lateral y un poquito más superficial. Más o menos por aquí está la yugular externa. Y luego hay una yugular anterior que no va a sangrar tanto como si sangra una yugular interna. Perfecto. Después, ¿qué le dijo el doctor Payo? Le dijo, agarras, vas a abrir, vas a retirar el cuello, o sea, la piel del cuello un poquito, vas a separar los músculos y vas a agarrar la vena yugular y vas a hacer un enforcagato em cima e um enforcagato embaixo. Perfeito, ali entrou, fez o enforcagato aqui, pegou um fio de sutura, fez o nó, fechou a drenagem da jugular. E como ele não sabia, ele fechou só em cima.
Ahí después el doctor padre le siguió nuevamente la llamada y le dijo, doctor, me está sangrando todavía. Bueno, ¿você fechou em cima? Sim. E fechou embaixo? Ué, doutor, por que vai fechar embaixo? Y ahí ustedes recuerdan, la yugular interna, ella se anastomosa con la subclavia. La subclavia y la yugular forman el tronco venoso brachiocefálico. La yugular interna del otro lado, con la subclavia del otro lado, forman el tronco venoso brachiocefálico del otro lado. Y los dos troncos se anastomosan para formar la vena cava superior. Y ustedes recuerdan el corazón, ¿recuerdan? El corazón se dividía en 4 cavidades. Atrios arriba, ventrículos abajo. Vamos a hablar del atrio del lado derecho. El atrio del lado derecho, nosotros sabemos que recibe 3 venas. La cava superior de arriba, la cava inferior de abajo y el seno coronario del propio corazón. Si ustedes recuerdan, la cava inferior tenía su válvula. Por eso del atrio no retorna a la cava. El seno coronario tiene su válvula. Por eso la sangre no retorna del seno coronario. Pero la cava superior tiene válvula. No. Entonces toda vez que el atrio se contrae, la sangre sube un poco. Y como aquí está abierto, entonces cuando el corazón se contraía, la sangre retornaba al tronco, retornaba a la yugular y sangraba yugota. Por eso el médico volvió a ligar al paciente al doctor. Doutor, eu já fechei em cima, mas continua sangrando. Aí o doutor le dijo, pero suturaste abajo, como te dije. No, ¿por qué vos suturar embaixo? Por esto. Entonces, ¿qué hizo el médico? Suturó también embaixo. Paró el sangramento. Y ahí, después el médico volvió a ligar al profesor. Le dijo, doctor, ¿y qué va a acontecer ahora con mi paciente? Ahí el doctor le dijo, mira, ahora mismo é salvar al paciente. Como ele está em uma cidade longe, levar para a capital, ou naquela época ele falava que um angiólogo é difícil você encontrar naquela época, inclusive até hoje em dia, angiólogo só vem uma vez por semana na cidade. E aí acho que em Dourado só tem 3, acho. Ou Campo Grande, não sei se era. Então era difícil. Entonces, ¿qué hicimos aquí? Salvamos al paciente. Ya no va a morir de hemorragia. Entonces, doctor, ¿cómo va a retornar la sangre de la cabeza de ese paciente? ¿Cómo va a retornar la sangre venosa si a gente fechó a yugular interna? Y ahí viene el conocimiento anatómico. Sabemos que el drenaje de la cabeza, ella drena de la cabeza y toda esa sangre retorna en un solo punto, llamado prensa de Erófilo. De la prensa de Erófilo sabemos que esta sangre o se distribuye hacia el lado derecho o va hacia el lado izquierdo. Si va hacia el lado izquierdo, luego va al seno sigmoideo y del seno sigmoideo a la yugular interna izquierda, por ejemplo. Y aquí lo mismo, del seno sigmoideo, del seno transverso al sigmoideo, luego a la vena yugular interna derecha. Entonces, en aquel paciente fue suturado, no lembro si al direito izquierdo, vamos a suponer que al lado direito. Entonces, a yugular direita ya no tiene retorno. ¿Y qué va a acontecer entonces? En vez de ir do lado direito, agora va a retornar sangre do lado izquierdo. Probablemente la vena yugular del lado izquierdo era pequeña y como ahora está recibiendo mucha sangre, ella se va a dilatar. Entonces, al comienzo, el paciente obviamente va a sufrir muchos dolores de cabeza porque se va a ir acostumbrando a ese drenaje. Obvio, y el doctor dijo que ficou así mesmo, suturou as duas desse lado, fechou aí, tinha lesionado o músculo, suturou o músculo, não tinha de outra, fechou a pele, unos antibióticos aí e pronto. Ele disse que até hoje o cara está vivo. ¿Sí? Entonces, por eso estudiamos la anatomía.
Porque en estos casos sabemos que, si yo fecho esa vía, ¿será que mi órgano tiene otro punto donde la sangre puede retornar? Si yo no tengo otra alternativa del drenaje de este órgano, entonces tengo que tratar de suturar o resolver ese problema. Entonces por eso es importante el conocimiento anatómico. En este caso, aquel médico esqueció que si él fecha o yugular, la sangre va a botar simplemente del otro lado. Y si él no subese isso daí, probablemente él va a tentar suturar as veias, como ele não é especialista, não é angiólogo, ia ficar perdendo tempo, provavelmente não ia acabar a suministração de sangue que ele ia colocar no paciente, porque estava sangrando. O primeiro que você pensa, está sangrando, tráigame sangre para mim é pouco. Pero en algún momento iba a terminar esa sangre que tenía almacenada, o si es que tenía, no sé, y así sucesivamente. ¿Okay? Entonces todo eso para explicar ¿qué? Para explicar de dónde viene la yugular interna. Viene del drenaje de la cabeza. Ahora, ¿ustedes recuerdan la arteria temporal superficial? Ahora retorna por una vena llamada vena temporal superficial. ¿Ustedes recuerdan la arteria maxilar? Ahora vuelve por la vena maxilar. Estas dos se anastomosan y forman una vena llamada vena retromandibular. La arteria facial, ¿recuerdan? Vuelve por su vena llamada vena facial, en donde en algún punto de su trayectoria de la vena facial, la retromandibular se anastomosa la vena. ¿Ustedes recuerdan la arteria lingual? Ahora vuelve por su vena llamada vena lingual. ¿Recuerdan ustedes la arteria faríngea ascendente? Vuelve por su vena llamada vena faríngea ascendente. ¿Ustedes recuerdan la arteria tiroidea superior? Ahora vuelve por su vena tiroidea superior. Estas cuatro venas, facial, lingual, faríngea y tiroidea, las cuatro se anastomosan para formar un tronco llamado tronco tirolingofaringofacial. Ahora, ¿recuerdan toda esa sangre de la cabeza que retornaba por una vena llamada vena yugular interna? Vamos a ver más adelante que la tiroides también tiene un drenaje de una vena llamada vena tiroidea media. Ahora, ¿recuerdan ustedes la arteria occipital? Ahora vuelve por su vena occipital. ¿Recuerdan ustedes la arteria auricular posterior? Ahora vuelve por su vena auricular posterior. Estas dos se anastomosan para formar la vena yugular externa. ¿Sí? La vena yugular externa luego viene a desembocar a la vena yugular interna. Aquí, no puse ahí, pero es que se debe colocar, creo que sí coloqué, ¿sí? La vena yugular anterior, ella se forma por el drenaje de unas pequeñas venas que están debajo aquí del mentón. Son llamadas de venas mentonianas. Estas venas mentonianas se anastomosan y forman una tercera vena yugular, llamada vena yugular anterior. Como pueden darse cuenta, la anterior desemboca en la externa y la externa desemboca en la yugular interna. Ahora, ¿recuerdan ustedes la arteria subclavia? Ahora vuelve por su vena llamada vena subclavia, en donde la vena subclavia y la yugular forman un tronco llamado tronco venoso brachiocefálico. ¿Sí? Y la tiroides también tiene una tercera vena llamada vena tiroidea inferior, que ella desemboca en el tronco venoso brachiocefálico. Y con esto tenemos el drenaje a nivel del cuello. ¿Sí? De aquí, de esta ola son, ya puede que hay más 15 preguntas más parciales. Entonces son muchas cosas. Queda un mes. Ten tiempo ahí, ya todo se Entonces, drenaje venoso a nivel del cuello. ¿Sí? Lo mismo.
Vena temporal y maxilar anastomosa forma la retromandibular. La retromandibular desemboca a la vena facial. La vena lingual, la vena faríngea y la vena tiroidea superior se unen y forman un tronco llamado tronco venoso, tronco tirolingofaringofacial. En donde el tronco tirolingofaringofacial desemboca en la vena yugular interna. La occipital y la auricular posterior se anastomosan para formar la vena yugular externa, que en su trayectoria la yugular anterior se anastomosa a ella, la yugular externa viene y desemboca en la yugular interna. Y ya sabemos que la subclavia y la yugular forman el tronco venoso brachiocefálico y los troncos venosos brachiocefálicos derecho e izquierdo forman la vena cava superior. La tiroidea no solamente tiene la vena tiroidea superior, sino que tiene la tiroidea media que drena en la yugular y la tiroidea venosa inferior que va al tronco venoso brachiocefálico. Entonces, de esta manera es como tenemos el drenaje a nivel del cuello. Ejemplos de preguntas de prueba tienen ahí. ¿Cuáles son las venas que forman la yugular externa? Occipital y auricular posterior. Dice el Latarjet, pero existen literaturas que dicen que está formada por la arteria temporal, la vena temporal y la auricular posterior. ¿Sí? Aquí hay una que dice la vena temporal. ¿Sí? Entonces, en este caso, según nuestro libro, la calle, según nuestra Biblia, dice occipital y auricular posterior. La siguiente, ¿dónde desemboca la vena lingual? En la vena tronco tirolingofaringofacial. ¿Sí? Ahí dice, ¿cuáles son las venas que drenan a nivel de la confluencia yúgulo-subclavia? ¿Qué significa confluencia yúgulo-subclavia? Es donde se une la vena yugular interna y la vena subclavia. Exactamente ahí hay tres venas que desembocan exactamente en esa confluencia. La vena yugular externa, ¿sí? La vena vertebral y la vena cervical profunda. La vertebral son las venas que drenan las vértebras y la parte de la médula espinal, ¿sí? Y la cervical profunda drena prácticamente la zona de los músculos, el trapecio, los infraioideos, etc. ¿Sí? Aquí está lo que le dije. Entonces, la faringe ascendente, ¿sí? La lingual, la facial y la tiroidea forman el tronco llamado tronco tirolingofaringofacial que desemboca en la yugular interna. Y aquí está, según otras literaturas, que la vena temporal superficial, ¿sí? Y la auricular posterior forman la yugular externa. Entonces, hay dos literaturas que se contradicen. Puede que sea en un cadáver, sea la occipital y la auricular formen la yugular externa, y en otros cuerpos o cadáveres puede que la temporal y la auricular formen la yugular externa. ¿Y qué pasó con la occipital? Puede que no vaya a la externa, sino que vaya directo, miren, la occipital vaya allí directo a la yugular interna. Entonces tenemos dos literaturas, unas que dicen una cosa y otras que dicen otra. En cualquier caso, pueden responder en un examen de las dos maneras, pero recordando que por lo menos aquí en mi material les puse cómo dice el Latarjet. El Latarjet dice auricular y occipital forman la yugular externa. Y en otras literaturas, como por ejemplo el Netter no escribe, pero en la imagen usted ve
que la temporal y la auricular se anastomosan, como ven aquí, y forman la yugular externa. ¿Sí? Entonces hay literaturas que dicen de esta manera. Perfecto. Drenaje venosa del cuello. ¿Cuáles son los componentes del paquete vascular nervioso del cuello? El paquete vascular nervioso del cuello. Nervio vago, vena yugular interna y la arteria carótida común o primitiva. Paquete vascular nervioso del cuello. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, alguna duda? No. Todo el mundo me voy. La